Hay temas que te interesan e impactan, que merecen ser charlados aquí, entre dos. Abramos el diálogo, la conversación y la reflexión con nuestra anfitriona, Patricia Betaza. ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen aquí entre dos. Bueno, pues le doy la bienvenida a quienes nos hacen el favor de sintonizarnos desde el Instituto Mexicano de la Radio. Y por supuesto, como hemos dicho desde ayer que comenzamos esta emisión, nos interesa muchísimo conocer sus opiniones sobre los temas que le interesan o que les deberían de interesar. La verdad es que en toda esta semana, pues como les dije al inicio, es decir, el día de ayer que comenzamos esta nueva etapa de Aquí Entre Dos, vamos a tratar diversos temas que tienen que ver con la salud mental, la salud en general, los adultos mayores, infancias, adolescencias, cultura, medio ambiente, ciencia, es decir, todos estos temas que de verdad nos enriquecen a todas y todos. Bueno, hoy martes vamos a hablar de salud y hay dos temas que nos interesan muchísimo abordar con ustedes, porque uno tiene que ver con el asunto de la soledad. Las soledades, ¿sabían que hay diferentes tipos de soledades? Y no solamente los adultos mayores son los que están sufriendo por estar solos, también muchos jóvenes, de acuerdo con estadísticas, se sienten solos. En fin, claro, hay quienes dicen, bueno, yo escojo la soledad porque me gusta estar solo. Sí, una cosa es escoger estar solo, pero aún así tiene su impacto. Y por supuesto que vamos a tocar el tema del ABC de las emociones. Es toda una estrategia del gobierno federal precisamente para detectar desde la escuela, en las familias, en las casas, pues todos estos problemas que tienen que ver con la salud mental de las jóvenes, de los jóvenes, de los niños incluso, que muchas veces pues por los tiempos, por el trabajo, no los perciben los propios padres o las madres. Son dos temas muy interesantes. Vamos a hablar, por supuesto, aquí entre dos. Pero antes también quiero recordarles nuestras cuentas, Imer Noticias en Facebook, en Instagram y también nuestra página Imer Noticias en Thread. Tenemos nuestro hashtag Aquí Entre Dos para que nos etiquete en sus comentarios, sugerencias, peticiones de temas a tratar. Acuérdense, les recuerdo que este es un diálogo abierto con todas y con todos. Tenemos la oportunidad de platicar con expertos precisamente para saber exactamente de estos temas de una manera precisa y concisa. Aquí, por supuesto, en Imer Noticias también tenemos nuestro programa en YouTube y bueno, prácticamente en todos los medios sociodigitales. Así que por favor, acompáñanos aquí entre dos con estos dos temas muy interesantes que vamos a abordar el día de hoy. La soledad es útil y reparadora cuando es temporal y elegida para el autoconocimiento o la reflexión. Pero, ¿qué creen ustedes? La soledad también puede implicar un riesgo cuando las personas pues se aíslan por falta de energía, hay sentimientos profundos de vacío o cuando se sienten incapaces de comunicarle a alguien más de lo que les sucede o les importa. Vivimos en una era de hiperconectividad, pero también en la de un aislamiento silencioso. Hay que recordar
desafortunadamente que después de la pandemia de COVID, la gente pues se replegó en casa, obviamente, pues para evitar el contagio, pero esto desencadenó que mucha gente prefiera estar hiperconectada, contestar por el WhatsApp, por el teléfono, y se ha perdido mucho la conversación cara a cara. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en la actualidad casi 1 de cada 6 personas en todo el planeta, déjeme decirle que este es un tema mundial, afirma sentirse sola entre los adolescentes y los adultos jóvenes, así como entre las personas que viven en países de renta baja, la tasa es aún mayor. Bueno, entre 2014 y 2019, la soledad se asoció a más de 871,000 muertes anuales, lo que equivale a 100 muertes por hora, porque la soledad tiene repercusiones en la salud mental y en la salud física. Las cifras muestran que la salud social, es decir, nuestra capacidad para establecer y mantener vínculos humanos positivos, es tan esencial para nuestro bienestar como la salud física y mental. La verdad es que es importante dialogar, no perder el diálogo, como hemos insistido, sobre todo desde casa, ¿sí? No ver a nuestros adultos mayores ahí solos, viendo incluso el celular o estar viendo la televisión. Por favor, traten de establecer siempre un diálogo. Ahora los invito a que escuchen este trabajo de mi compañero Víctor Reyes, precisamente sobre lo que hay en torno a la soledad o a las soledades. Puedes caminar en medio de una avenida abarrotada, rodeado por el ruido de la multitud, y sentir un silencio absoluto en tu interior, como si fueras invisible para el resto del mundo. Esa es la realidad de la soledad moderna, un vacío que no termina con la presencia física de los demás. Un estudio de la Universidad de Chicago, publicado por el Dr. John Cacioppo en la plataforma científica de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, encontró que la soledad no es un sentimiento abstracto, sino un fenómeno medible. El estudio identificó que la soledad íntima aparece cuando no tienes a esa persona incondicional a tu lado. No se trata de cuánta gente te rodea en el día a día, sino de la ausencia de un confidente, una pareja o un vínculo. Por otro lado, la soledad relacional se mueve en el terreno del círculo social cercano, los amigos y la familia. Ocurre cuando sientes que no perteneces a un grupo de amigos genuino, cuando las reuniones de familiares se sienten distantes o cuando la frecuencia de contacto es tan baja que terminas sintiéndote aislado de tu propia red de apoyo. Finalmente, la soledad colectiva está fuera del terreno personal, se encuentra en el entorno social más amplio. Esta dimensión aparece cuando te desvinculas de las causas comunes, de los grupos comunitarios o de las redes sociales colectivas, generando un aislamiento donde la persona, aunque esté inmersa en la masa, se siente completamente invisible y ajena a la sociedad. En recientes años, y de acuerdo con un reporte de investigación publicado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, se identificó un fenómeno contemporáneo denominado la soledad conectada. El artículo revela que, a pesar de vivir en la era con mayor conectividad digital de la historia, el uso masivo de redes sociales y pantallas está creando un espejismo de compañía. Este contacto virtual constante es superficial y está sustituyendo a las interacciones cara a cara, lo que paradójicamente está disparando los niveles de aislamiento y deteriorando la salud física y mental. En recientes años, teóricos de la sociología y la antropología han advertido sobre la tendencia de analizar la soledad desde un punto de vista patologizante e individual, y no como un fenómeno que atraviesa lo colectivo. Tan es así que en Reino Unido, en 2018, fue anunciada la creación del Ministerio de la Soledad, tras detectar que entre el 30 y 50% de la población en ese país manifestó sentirse sola. Bajo esta perspectiva, la soledad y las emociones que conlleva deberían ser analizadas considerando contextos y factores socioeconómicos. Desde esta mirada, por tanto, la soledad es política. Para Imer Noticias, Víctor Reyes.
Últimamente hemos escuchado que la soledad se ha convertido en un problema de salud pública en todo el mundo. Y escuchen ustedes esta cifra. 1 de cada 6 personas vive en soledad según la Organización Mundial de la Salud. Por eso agradecemos que esté aquí entre dos el psicoterapeuta Carlos Ramírez, especialista en terapia humanista. Carlos, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Hay quienes incluso, Carlos, dicen, hay una epidemia de soledad. ¿Usted qué nos puede comentar aquí entre dos? Sí, actualmente se ha ido incrementando de manera exponencial la soledad. Hay incluso una obra de Norina Hertz que se llama El siglo de la soledad y nos va mostrando cómo con el tiempo y las nuevas innovaciones no solo se incrementó en época COVID-19, sino desde antes ya venía estructurándose, ¿no? Las personas están más solas que nunca. Los nuevos modos de vida han influido bastante. Ya en Japón había sido una situación de alerta, incluso se creó el Ministerio de la Soledad para poder ayudar, porque ahí las personas pues simplemente incluso a veces cometían ciertos delitos, las personas de la cuarta edad, para poder entrar a prisión y tener con alguien que conversar. Se empezaron a crear robots tipo Alexa y todas esas tecnologías con los que pudieran conversar. Inglaterra es el otro país que tiene otro Ministerio de la Soledad. La diferencia entre estos dos países es que la soledad en Inglaterra es más en jóvenes y en Japón es en personas de la cuarta edad. Aunque son los únicos países que tienen este ministerio, no quita que en todos los demás países es una epidemia, pero no se nombra. Parece ser que es un problema individual y no un problema social. Las familias, ahora que tienen menos hijos, pues hay menos tiempo de conversar. Incluso algo que es un fenómeno que inicia a nombrarse en Japón, también va haciendo en jóvenes que se quedan encerrados en su habitación. Sus padres les compran pantallas, consolas, computadoras, todas las tecnologías y solo bajan a comer y se quedan encerrados. A veces, como los padres trabajan, no se dan cuenta que están totalmente aislados. Empiezan a ver programas, empieza a haber incluso, hay programas, aquí en México hay pocos, pero en otros países de gente que está comiendo. Comen algo, regularmente países asiáticos, y tienen una gran audiencia entre los profesionales que trabajan y mientras comen, para no sentirse tan solos, ponen estos programas y empiezan a sentir que están comiendo junto con alguien. Ahora, hay quienes eligen estar solos, pero hay quienes no. Es decir, son dos maneras de entender la soledad o de ver la soledad. Y me imagino, Carlos Ramírez, que esto pues tiene distintas afectaciones. Sí, la soledad tiene como una parte al servicio del yo, al servicio de la vida y otra en contra. En contra hay una soledad íntima, que es la falta de conexión profunda y cercana con otra persona. Hay personas que no tienen amigas, amigos. El compañerismo y la comunidad es la defensa frente a la soledad. Así es. Pero hay personas que han tenido mucha dificultad para poder establecer vínculos. Más también ahora se ha incrementado por las tecnologías. Sin duda, Carlos Ramírez, usted como psicoterapeuta, me gustaría preguntarle cuáles son los impactos que tiene la soledad, por ejemplo, en la salud mental, pero también en la física. Sí, incluso se habla de que a nivel físico, la soledad, cuando no es esta soledad que disfrutamos después de actividades, de encuentros, que nos retiramos a digerir el encuentro, cuando nos referimos a la soledad que no nos gusta, en donde parece ser una prisión, se dice que afecta como si fumáramos 15 cigarros diarios. Afecta muchísimo a la salud. Las personas no se dan cuenta porque regularmente intentan entretenerse. Si utilizan la tableta, utilizan el teléfono, utilizan la computadora, utilizan varias plataformas para ver películas, de música, pero en lo profundo no logran conectarse. Incluso a veces viviendo en pareja no implica que no se sientan solos, o viviendo en familia. Sí, no es solo de la gente que vive en solitario, sino de la gente que vive también acompañado, pero no hay nada de qué conversar. Y parejas que se la pasan pues hablando de cosas más administrativas, pero que no se logra tener el tiempo, a veces las habilidades de hablar de los afectos, de cosas un poquito más profundas que sean nutritivas. Hablan de un poquito de superficialidades. Así es. O se comparten videos. Es que todo esto tiene que ver con la capacidad que tenemos de dialogar, pero sobre todo, Carlos Ramírez, con la empatía como seres humanos. ¿Estas cosas se han ido perdiendo? ¿Qué nos está pasando? Sí, hay un filósofo de Corea del Sur, Lee Chung-han, que dice en una de sus obras, que es El Eros en Aniquilación, que dice que actualmente Narciso
ha desplazado a Eros. Porque estamos en un momento histórico de individualismo y narcisismo. Pero este narcisismo, que es amor propio en su sentido negativo, parece ser que lo único importante es lo que me pasa a mí. Y lo que le pasa a los otros no me parece de ningún interés. Entonces, en estas cuestiones, pues va haciendo que creo que el modelo de mundo soy yo. Entonces, trabajo para mí, hago las cosas para mí. Casi como esa frase que antes decían que es mejor estar solo que mal acompañado. Que es A totalmente veces sí, falso. ¿O no? Sí, claro que si lo hacemos continuo, no suma, porque en los estudios se habla que es más fácil que la gente en solitario muera antes que la gente que está acompañada, Por que supuesto, enferma más. sin duda. Porque está esa falta. Nosotros somos seres, decía un biólogo chileno, Maturana, que tenemos la capacidad del contacto acariciante, tan necesario para nuestro cuerpo. Ser tocados con respeto, con cariño, con amor, porque eso cumple una función sumamente importante, que hay un psicoanalista que es Winnicott que habla del holding, que es la capacidad de contención de una madre, contener a la hija, al hijo, físicamente, emocionalmente, psíquicamente. Entonces eso le hace una madre lo suficientemente buena, no una madre perfecta, porque eso crea un síndrome, el síndrome de la madre perfecta, que es imposible, pero son a veces errores de literatura de autoayuda que crean la posibilidad de que puede ser una buena opción. Carlos Ramírez, recordando una frase, la soledad acompañada, es decir, estamos con la familia, como usted bien decía, estamos con amigos, pero pues no hay quien nos escuche. Sí, incluso a veces, tal vez cuando vamos a un restaurante y hay reunión de amigos, de generación, de algo, vemos que a veces están en su celular, ¿no? Incluso puede ser una pareja que están en su celular, una familia y están los hijos en su celular. Entonces, pues ahí no hay una conversación. Es como si cada vez el ser humano se queda sin capacidad de conversar. Es un momento donde este filósofo que les decía de Corea del Sur le llama ninfomáticos, jugando con la palabra de información y ninfomanía, que estamos tan deseosos todo el tiempo de nueva información, porque las aplicaciones nos ofrecen eso, un video tras otro video tras otro video, decenas de información, pero la información no necesariamente se vuelve conocimiento y el conocimiento no necesariamente se vuelve una experiencia, no se vuelve sabiduría. Se queda en la búsqueda perpetua de algo que nunca se encuentra, porque es una parte de la deriva del deseo. El deseo no se satisface al 100%. Tenemos que aprender a convivir con una partecita que falta. Por supuesto. Además, Carlos Ramírez, usted como psicoterapeuta me imagino que ha de escuchar una serie pues de historias de gente, especialmente de la tercera edad, que vive estos momentos de soledad. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, regularmente hay ocasiones que a veces tanto un padre, una madre, durante muchos años, tal vez 20, 30 o más, han hecho la función de padre-madre y no se han preguntado quién soy yo. Es como a veces le digo a mis alumnos, imagínense que a su papá, a su mamá, le quitaran la máscara de papá y mamá. ¿Quién es el ser humano que está atrás de eso? Y se sorprende porque no saben. Es como si papá y mamá dejaron su proyecto individual de lado. Entonces, cuando ya los hijos se emancipan, ganan libertad y buscan hacer su vida, para los padres a veces es muy complicado porque no saben qué hacer, qué función hacer. Parece ser que han quedado colonizados por el papel de papá y mamá. A veces buscan extenderlo como abuelos que cuidan a los nietos, como unos segundos papás, pero más bien tiene que ver con esa falta de tiempo, falta de introspección, de preguntarse quién soy yo, qué es lo que realmente quiero yo en lo individual. Decimos que es importante trabajar en 4 proyectos: el individual, el proyecto de pareja, el proyecto de familia y el que paga las cuentas, que es el proyecto profesional. Claro, y sabemos también el gran papel que tienen los amigos y las amigas precisamente en estos vínculos tan necesarios, diría yo, Carlos Ramírez, para no perder la empatía como personas, como seres humanos. Y a mí me gustaría preguntarle también, ¿qué podemos hacer para evitar esta soledad no elegida? Sí, ahora sí, evitar esta soledad social que implicaría la ausencia de una red de amistades. Incluso más o menos en 1990 que empiezan a escribir un libro que se llama La terapia de red, de la línea de la terapia familiar sistémica, y ahí era para personas que vivían violencia. Lo primero era ayudarles a crear una red. Pero aquí en la soledad también es necesaria crear una red. La red se crea y se le invita a las personas a asistir a talleres de algo que sea valioso aprender.
poder, para que puedan conversar con otras personas. Porque ahora también, como muchos cursos son en línea, da la comodidad de no salir de casa y muchas cosas de estas. Pero el aula nos sostiene con sus paredes, con su techo, con su piso, con las bancas, con los compañeros, con los docentes. En línea es como un no lugar, no nos sostiene. Es un gran avance, pero tenemos que admitir que humanamente no nos sostiene. Lo que nos sostiene es lo humano. Por supuesto. No hay posibilidad de crear vínculos si no existe el otro en presencia. Aunque la tecnología ya nos ayuda a comunicarnos con gente en distintas partes del mundo, la verdad estamos interactuando con una tecnología. Sin duda. Y es totalmente distinta que con una persona. Sin duda, Carlos Ramírez, psicoterapeuta, le agradecemos mucho que haya estado aquí entre dos y sí, aprovechar esta conversación para decirle a nuestras audiencias que si van a estar un rato con la familia, con los amigos, con las amigas, dejen a un lado el celular, dejen también las pantallas, porque hay hasta quienes llevan hasta el iPad ahí para estar en una reunión, dejar todo eso y disfrutar la conversación. Carlos Ramírez, muchas gracias por haber estado aquí entre dos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Carlos Ramírez, como le digo, es psicoterapeuta especialista en terapia humanista. Y de verdad que una charla muy, muy buena con el psicoterapeuta Carlos Ramírez, porque nos habla de la necesidad que tenemos de fortalecer nuestros vínculos para no estar solas o solos, porque esto tiene repercusiones en nuestra salud física y mental, pero sobre todo esto es importante también, no perder la empatía. Y bueno, por fortuna hay maneras muchas veces de tener o de reforzar estos vínculos que no necesariamente son en las familias, ¿eh? Podemos ir al parque, ir a bailar. Hay muchos parques que ahora tienen precisamente este tipo de conexiones humanas para ir a bailar, para ir a aprender a tejer. No sé, hay muchas cosas que podemos hacer, caminar, disfrutar, platicar. Por favor, no pierdan el diálogo, porque ahora efectivamente vemos en los restaurantes a familias con los niños, las niñas, todos conectados con el celular. No podemos perder la capacidad de escuchar y de conversar, porque somos seres humanos. La verdad que no perdamos eso. Y bueno, les recuerdo nuestro hashtag aquí entre dos para que nos etiquete con sus comentarios, sugerencias, peticiones de temas a tratar. Les recordamos nuestro sitio web noticias.imer.mx y por supuesto nuestro WhatsApp 55 66 31 24 27. Escríbanos, es muy importante conocer sus opiniones, sobre todo sus sugerencias de temas a tratar aquí entre dos. Nos vamos a ir a una pausa, regresamos con el ABC de las emociones, un tema de verdad muy interesante, sobre todo ante los problemas de salud mental entre las adolescentes, los adolescentes e incluso niñas y niños. Regresamos. ¿Te interesa que tratemos algún tema en específico? Ponte en contacto con este programa. Tú eres parte de la conversación, aquí, entre dos. WhatsApp y teléfono 55 66 31 24 27. Aquí, entre dos. Regresamos. Como les dije al principio de Aquí Entre Dos, este martes de salud, bueno, pues la adolescencia es una etapa de cambios biológicos, cognitivos también y emocionales, y también una óptima salud mental permite a las y los jóvenes desarrollar resiliencia, esta capacidad de sobreponernos pues a los problemas de una manera que no nos afecte demasiado, sobre todo también construir relaciones sólidas y afrontar los retos de la vida diaria. Los cambios propios de la adolescencia, así como la exposición a la pobreza, a la violencia, pueden hacer que las y los adolescentes sean cada vez más vulnerables a padecer algún tipo
de problema de salud mental. Cuando un trastorno de salud mental de una persona adolescente no es atendida, sus consecuencias se extienden a la edad adulta, perjudican la salud física y mental y limitan sus posibilidades de llevar una vida plena en el futuro. Y por cierto, también tener problemas de salud mental en la niñez o en la adolescencia pueden ser o pueden hacer el camino a pues tener alguna adicción al alcohol o a las drogas. La depresión y la ansiedad y los trastornos del comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad en adolescentes. Y el suicidio es la tercera causa de defunción entre la población de 15 a 29 años. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 7 personas jóvenes entre 10 y 19 años en todo este planeta padece algún tipo de trastorno mental. Ahora, le voy a dar esta estadística en nuestro país. De acuerdo con la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco del 2025, 10% de las personas de 12 a 17 años presentó malestar psicológico, lo que significa que 1.3 millones de adolescentes experimentaron, entre otras cosas, ansiedad, estrés, insatisfacción o angustia. Entre las mujeres adolescentes se observó una mayor proporción de población que experimentaba esta situación, así las cosas. Bueno, 3 de cada 10 personas de 12 a 17 años en México tuvieron alguna ideación suicida en los últimos 12 meses hasta el 2025. Esto quiere decir que 441,000 personas adolescentes en México pensaron en el suicidio. Así la cifra impactante que incluso dan las autoridades federales. Pero aquí viene algo muy importante que pues es un tema al que le debemos de poner toda la atención. El 22 de abril, la presidenta Sheinbaum presentó la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para Jóvenes, que se conoce como el ABC de las emociones. Esta estrategia abarca 6 ejes que tienen como fin atender todos los factores de riesgo de infancias y juventudes bajo, pues sí, un enfoque de prevención y sobre todo tomando en cuenta desde el aula los comportamientos de las infancias y de las adolescencias. Víctor Reyes nos amplía esta información. No es fácil entender lo que sientes. Tristeza, enojo, miedo, presión. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó a mediados de abril la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para las y los jóvenes, el ABC de las emociones. Nuestro objetivo es fomentar los valores espirituales. Explicó que esta estrategia está dirigida a jóvenes de entre 12 y 17 años y promueve la prevención temprana mediante un enfoque escolar, cultural y comunitario, así como el acceso a terapia y la práctica del deporte. Consta de 6 ejes principales. Una campaña masiva de sensibilización, la impresión y distribución de 18 millones de guías impresas y digitales, la realización de actividades y espacios semanales de una hora en las escuelas, la organización de asambleas informativas comunitarias, la impartición de pláticas interactivas. Por último, se implementarán cambios en la línea de la vida. El fortalecimiento de la línea de la vida. Antes era exclusivamente para las adicciones y hoy es para cualquier problema que tenga que ver con la salud mental. Además, son cerca de 2,000 profesionales de la salud mental, psicólogas, psicólogos, que están siendo capacitados para también ir a las escuelas a atender de manera directa a una joven o un joven. Mariana Pérez Gay Rosbach, coordinadora en la Subsecretaría de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó la importancia de cuidar la salud mental en la adolescencia.
Cuidar la salud mental es importante para todas las personas, especialmente durante la adolescencia y juventud. Los cambios, las dudas, la intensidad de las emociones, las ganas de ser parte de un grupo y a veces la sensación de no encajar o de no sentirse aceptados o aceptadas. Y hoy las y los jóvenes viven esos mismos procesos, pero ahora también con el papel de las redes sociales y las nuevas tecnologías que, aunque pueden ser útiles, también influyen en cómo y con quiénes se relacionan y hasta en cómo sienten. Los 18 millones de ejemplares de las guías del ABC de las emociones se distribuirán físicamente en el siguiente ciclo escolar y abordarán temáticas enfocadas en la gestión de las emociones, los efectos del uso de las redes sociales y los criterios específicos para la solicitud de ayuda profesional. Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, presentó el contenido de las guías del ABC de las emociones. Vamos a encontrar información clara sobre qué significa tener salud mental, sobre cómo podemos trabajar nuestras emociones, sobre qué efectos tienen las redes sociales y cuándo alertarnos y pedir ayuda, qué pasa en la adolescencia y cómo podemos cuidarnos a nosotros mismos y a otras personas. Esto en un lenguaje claro que permita abrir una conversación. Sentir no es debilidad, es parte de vivir. El programa ABC de las emociones está orientado a atender a las y los jóvenes y fortalecer su salud mental mediante actividades, asambleas y espacios de diálogo. La mandataria adelantó que servidores públicos acudirán a las escuelas para hablar sobre salud mental y leer textos relacionados con el tema. Hablar de lo que te pasa puede ayudarte a ponerle nombre a lo que estás viviendo. Y cuando alguien te escucha, cambia todo. Para Imer Noticias, Víctor Reyes. Y sin duda que es un tema para abrir la conversación, el tema de la salud mental. Por eso agradecemos mucho que esté aquí entre dos a la doctora Yerania Enríquez. Ella es la titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Doctora, gracias por estar aquí entre dos. Muy buenos días. Hola, buenos días, Pati. Muchas gracias por darnos este espacio. Sí, efectivamente, la Estrategia Nacional de Salud Mental, que fue presentada el 22 de abril, pues ya estamos muy contentos porque ya estamos arrancando. Me imagino, doctora Yerania Enríquez. A mí me gustaría, primero que nada, comenzar con el tema de cómo ve usted como experta la salud mental de las jóvenes, de los jóvenes en este momento en nuestro país, que hay que decirlo, doctora, es un asunto mundial, lo que tiene que ver con problemas de salud mental. Sí, como nunca estamos ahorita en un periodo donde se visibiliza la necesidad de la atención y la necesidad de la prevención en nuestra salud mental, el autocuidado de nuestra salud mental. Y pues bueno, desde la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que es la CONASAMA, se genera una encuesta cada 3 años en conjunto con el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Instituto Nacional de Salud Pública, donde en esta última versión que tenemos, publicada en diciembre del 2025, pues encontramos datos de que nuestros adolescentes, sobre todo en la etapa de 12 a 17 años, pues están sumamente vulnerables, ¿no? Encontramos un 10% de malestar psicológico, tienen 18.1% de prevalencia en violencia de cualquier tipo. Y pues a raíz de esta parte es que nosotros empezamos a identificar la vulnerabilidad de los adolescentes y también de sobre todo las adolescentes mujeres, y por eso estamos generando esta estrategia. Sin duda, doctora. ¿Y a qué atribuyen esta vulnerabilidad de las adolescencias en este momento, doctora? Bueno, el país y el mundo entero quedó con una sensibilidad y algunas situaciones ya complicadas de por sí posterior a la pandemia, ¿no? Pero pues aunado a otras situaciones como el tema de las redes sociales, ¿no? Nosotros seguramente todos conocemos a nuestros hijos, sobrinos o alguno de los adolescentes que tienen una exposición muy
muy directa en redes sociales, que han estado ahí, digamos, tienen como, aproximadamente como más de 8 horas que pasan en redes sociales y están expuestas también a la violencia digital y algunas otras situaciones. Así es parte de lo que está enfrentando, pues no solamente la adolescencia, sino la humanidad en general, y por eso la importancia, sin duda, doctora Yerania Enríquez, de este programa, el ABC de las emociones, que se lanzó recientemente por el gobierno de la República. Así es, y lo importante de esta estrategia nacional que lanzamos es que buscamos que el autocuidado de la salud mental, buscamos que sea con un enfoque preventivo, que todos también entendamos que el cuidado de la salud mental es un acto colectivo y que estamos también todo el gobierno atento para acompañar a las y a los adolescentes. Estamos entrando a las escuelas, estamos entrando a las secundarias y estamos entrando también a los bachilleratos. Claro, antes de Te continuar, platico. sí, adelante. Bueno, te platico. El miércoles 27 de mayo fue ya la primera vez que entramos a las escuelas, personas servidoras públicas de diferentes instancias del gobierno, para estar en comunicación y platicar con nuestras estudiantes sobre el tema de la salud mental. Y sí, es que justo iba a eso, la importancia, además de pues este programa que abarca varios ejes, es, doctora Yerania Enríquez, que se está visibilizando el asunto de la salud mental, porque hay que reconocerlo, el tema de salud mental estaba bajo muchos estigmas. ¿Lo considera así? Sí, justo estamos buscando que toda nuestra campaña de comunicación sea una campaña basada en derechos, colocar a la salud mental como un derecho y no estar estigmatizando el tema de la salud mental. Es por eso que esta acción que hicimos el pasado 27 de mayo, donde personas servidoras públicas de diferentes instancias que no trabajan directamente en la salud mental, fueron a hablar con los jóvenes sobre estos temas. Se hizo un fomento a la lectura con un ejercicio donde podemos nosotros identificar y reconocer emociones y hablar de salud mental, porque creemos justamente que hablar de salud mental es un tema transversal. Todas y todos debemos de cuidar de nuestra salud mental y tener un acto colectivo en este sentido. Así es, y la escuela juega un papel sin duda muy importante, clave, diría yo, para poder detectar y prevenir estos problemas de salud mental, doctora. Sí, estamos en coordinación con la SEP, nosotros vinculados para entrar a estas secundarias y estos bachilleratos, y además también es la primera vez que empezamos a trabajar todo el sector salud en conjunto. Vamos a acudir a todas las escuelas, completamente todo el sector salud, todos los prestadores de servicio, el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, CONASAMA, las secretarías de salud de los estados. Estaremos acudiendo con personal de salud para dar y brindar esta prevención. Ahora, en estas primeras experiencias que han tenido ustedes de visitar algunas escuelas en el país, me imagino, doctora, ¿qué es lo que han visibilizado con respecto a los jóvenes? ¿Están abiertos a hablar de la salud mental? Fíjate que esa es una excelente pregunta. Realmente regresamos y estuvimos haciendo una conversación y un análisis con todas las personas que acudieron. Realmente muy satisfechos todos de haber acudido a las escuelas. Los chicos tienen muchísimo interés en hablar sobre la salud mental, en conocer temas de su interés. Nos sorprendió gratamente que tienen identificada la línea de la vida, tienen identificada como un área de ayuda. Nuestra línea de la vida es el 800-911-2000, donde personas
de expertas en salud mental, están ahí atendiendo y orientando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que también ahora tenemos una comunicación a través de WhatsApp. Doctora Yerania Enríquez, también dentro de este programa del ABC de las emociones se van a repartir guías tanto a los maestros, maestras, como a los padres de familia, a las madres de familia. Así es, tenemos estas guías u orientaciones, nosotros les llamamos, van a ser más de 18 millones las que se puedan distribuir y están dirigidas unas a docentes, otras a jóvenes y otras a padres de familia y cuidadores. En estas guías pues van a poder ustedes encontrar algunos tips sobre el autocuidado de la salud mental, la promoción, algunas actividades lúdicas, pueden apoyar para el reconocimiento y el conocimiento de nuestras emociones, y esas se estarán entregando también a los padres de familia a través de algunas asambleas y trabajando en las aulas con los jóvenes y con los docentes en lo que vamos a llamar o lo que se llama formación del aula socioemocional. Ahora, doctora Yerania Enríquez, titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, aquí entre dos me gustaría que nos explicara pues cómo fortalecer de nuestra salud mental, la de nuestros jóvenes, precisamente para evitar complicaciones. ¿Cómo la deben de fortalecer? ¿Qué tipo de actividades ayudan a tener buena salud mental? Bien. Y justamente nosotros identificamos esta estrategia como el ABC de las emociones porque queremos que identifiquen de manera simple cómo es el autocuidado de nuestra salud mental. Nosotros vamos a trabajar sobre sensibilizar, acompañar e informar. Y vamos a hacerlo en las escuelas, en ámbitos comunitarios también, como los centros México Imparable que se están también organizando. Y lo que nosotros promovemos es el reconocimiento de las emociones para conocerlas, para entenderlas y para actuar en consecuencia. Creemos que es el autocuidado, la forma preventiva y pues bueno, algunos ejercicios simples que ustedes conocen también como una prevención, pues es los hábitos de sueño que tenemos, dormir nuestras 8 horas diarias, alimentarnos bien, el hacer ejercicio, ¿no? Todos estos son autocuidados que también nos promueven y nos generan un autocuidado de nuestra salud mental. Claro, Entonces, pues, estamos enfocados en ese tema de prevención. así es. Y también, doctora Yerania Enríquez, es importante decirle a nuestras audiencias que el hacer ejercicio, pues, con el simple hecho de caminar ya nos ayuda mucho a nuestra salud mental, es decir, no tenemos que pagar un gimnasio, bueno, y si quien lo quiere pagar, qué bueno, pero el simple hecho de caminar, de ir a un parque, ya nos permite tener activación y nos ayuda a mantener nuestra salud mental. Así es, justamente mantener estos hábitos cotidianos nos pueden a nosotros ayudar a tener esta salud mental que queremos todas y todos. Y pues sobre todo, pues entender, ¿no? Que también nosotros como adultos, como cuidadores de las y los jóvenes, pues necesitamos acompañarlos y escucharlos. Este es un tema muy importante y los jóvenes lo piden y así lo mencionan. Ellos quieren que se les escuche, quieren que los comprendas y adicionalmente, pues nosotros también tenemos pues, la línea de la vida para que también puedan recibir orientación los padres, madres y cuidadores en el 800-911-2000. Hace unos instantes tuvimos la oportunidad de platicar con un psicoterapeuta que nos hablaba de cómo el aislamiento, cómo la hiperconectividad, cómo estar sin conversación está afectando, pues en general, a los seres humanos, doctora. ¿Lo considera así?
Sí, comentaba hace un momento que pues todos identificamos y nosotros mismos las horas que pasamos en redes sociales pues exceden, ¿no? Estamos llegando a un consumo de, digamos, de redes sociales de más de 8 horas en el día. Esto pone o visibiliza la problemática. Los jóvenes están pasando más tiempo en redes sociales que en las propias escuelas, ¿no? Así es. Entonces, la parte de socialización en escuelas y con sus pares, pues es algo sumamente importante en esta etapa del desarrollo de las y los adolescentes. Y es que incluso he tenido la oportunidad de platicar con algunos maestros o maestras y nos han comentado, doctora, que incluso tienen problemas muchas veces para impartir clases porque los jóvenes, las jóvenes están hiperconectados o no ponen atención, que les ha costado trabajo dar clases incluso. Sí, así es. Sabemos que pues la SEP también está haciendo un buen trabajo en promover algunos programas para disminución de uso de celulares en sus escuelas en conjunto con las asociaciones de padres de familia, ¿no? Entonces creo que es muy importante que todos tomemos conciencia de esto y que busquemos el acompañamiento de nuestras adolescencias. Sin duda. Y por eso la importancia de este programa integral, el ABC de las emociones. Y nos imaginamos, doctora Yerania Enríquez, titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, la CONASAMA, nos imaginamos que en estas guías pues se plantearán de manera clara precisamente todo lo relacionado con la salud mental. Sí, sobre todo vamos enfocados a temas que son de interés para las y los jóvenes, ¿no? Nosotros hemos hecho también algunos ejercicios de como de focalización de grupos focales para que los y los jóvenes digan qué temas son los que ellos quieren o tienen interés en conocer, ¿no? Estas guías tienen temas como la presión de encajar, de todo lo digital también puede ser real, ¿no? Cuando temas de prevención de suicidio, algunos temas de reflexión para todos. Así es, y los jóvenes, nos decía usted que se han mostrado interés a este tipo de apoyos, como las guías, dentro del programa ABC de las emociones. Sí, tuvimos muy buenos resultados en este arranque que hicimos a nivel nacional para acudir a las secundarias, a los bachilleratos, donde los jóvenes se mostraron verdaderamente interesados en conocer todos los temas, en platicar, muy abiertos a los ejercicios que se realizaron. Se hicieron ahí algunas actividades también lúdicas, como ejercicios de respiración, de reconocimiento de algunas emociones. Se hicieron algunas lecturas que nos daban pie, nos permitían identificar emociones y reflexionar en torno a la importancia del cuidado de nuestra salud mental. Doctora Yerani Enríquez, algo que también hemos visto con las jóvenes y los jóvenes es que están como muy ávidos de que alguien los escuche. ¿Usted comparte esta opinión? Sí, justamente una de las situaciones que identificamos en este momento de ir a las escuelas es que ellos tienen interés por ser escuchados, ¿no? Y nosotros debemos de estar ahí para acompañarlos. Es por eso también que estamos promoviendo con las y con los docentes, pues estas guías para que ellos se apoyen y puedan también orientarles, que les sirvan a ellos como una herramienta también para su propio autocuidado de la salud mental, a los docentes, y también puedan apoyar en este acompañamiento a las y los jóvenes. Y en esta escucha, pues nosotros seguimos promoviendo también la línea de la vida. En Así la es. línea de la vida tenemos nosotros personal que está dedicado completamente a escuchar a las y a los jóvenes las 24 horas del día. Doctora Yerania Enríquez, titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, la CONASAMA, me gustaría finalmente pedirle si manda un mensaje a nuestras adolescencias precisamente sobre la importancia de cuidar la salud mental y bueno, pues de no perder el diálogo y dejar a un ladito el celular, doctora.
Así es. Bueno, para todas las y los jóvenes que nos escuchan, pero también, sobre todo, también a los padres de familia y a los cuidadores, hay que entender que la salud mental también nosotros debemos tener un autocuidado, que así como cuidamos nuestra salud física, también tenemos que cuidar nuestra salud mental, que cuidarnos también es un acto colectivo y pues que estamos nosotros para acompañarlos, CONASAMA está para acompañarlos a través de la línea de la vida, a través también de las unidades de atención a la salud que están cerca de ustedes, también los ECOSAMA, también pueden acudir ahí y siempre estaremos para dar acompañamiento. Muchísimas gracias, doctora. Finalmente nos recuerda la línea de la vida, el teléfono. Claro que sí, es el 800-911-2000, la línea de la vida. Si necesitas apoyo, nosotros te acompañamos. Y ahora también puedes comunicarte a través de WhatsApp. Perfecto, doctora Yerania Enríquez, titular de la CONASAMA. Muchísimas gracias por haber estado aquí entre dos, hablarnos de este gran programa que tiene que ver con la salud mental de las jóvenes, de los jóvenes, el ABC de las emociones. Un abrazo, doctora. Muchísimas gracias, Pati. A sus órdenes. Y bueno, a continuación les queremos compartir también uno de los retos ciudadanos de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Pero, a ver, ¿qué son estos retos ciudadanos? Son una invitación a esta sección que le compartiremos todos los martes y jueves para reflexionar sobre el poder de las historias, las palabras y esas lecturas que a veces sin darnos cuenta pueden cambiar nuestra forma de pensar o de mirar a quienes nos rodean. Vamos a escucharlos. Un cuento puede parecer algo pequeño, pero ¿alguna vez una historia te hizo pensar distinto? ¿Recuerdas algún cuento, poema o frase que se haya quedado contigo durante años? A veces creemos que las historias son solo para niñas y niños, pero la verdad es otra. Una historia también puede abrir conversaciones, puede hacernos cuestionar algo, entender mejor a alguien o mirar la vida desde otro punto de vista. ¿Alguna vez has leído algo sencillo y, sin darte cuenta, te quedaste pensando en ello durante todo el día? Las palabras tienen ese poder. A veces, una lectura compartida en el momento indicado puede abrir conversaciones, despertar emociones y ayudarnos a conectar mejor con las personas que tenemos cerca. Y entonces surge otra pregunta. ¿Qué tipo de historias estamos compartiendo todos los días? Porque construir ciudadanía también implica compartir ideas, abrir espacios de diálogo y reflexionar sobre las historias que forman parte de nuestra vida cotidiana. La Universidad Abierta y a Distancia de México te reta a intentarlo y sumarte a esta iniciativa de reflexión y participación. Comparte un cuento, poema o reflexión que te haya marcado y conversa sobre su significado. Escucha diferentes puntos de vista y descubre cómo una historia puede generar pensamiento crítico y diálogo. Conoce este y otros retos ciudadanos en unadmexico.mx/retos-ciudadanos. Pequeñas historias, grandes reflexiones. Pues sí, no hay como la lectura, como ir al cine, como tener algún tema que nos permita reflexionar, pero sobre todo compartir, insisto, para no perder el diálogo, porque el diálogo, pues sí, nos fortalece como seres humanos. Y bueno, ya estamos en la recta final, le recordamos que cada día vamos a abordar aquí en Entre Dos temas diferentes. Y para mañana miércoles le adelanto lo que tendremos en conversación, aquí Entre Dos. Hasta aquí por hoy. Tenemos una cita mañana, misma hora, misma estación. Te convidamos parte de lo que estaremos charlando.
Macueleni Tonali, yo soy hablante náhuatl de la comunidad comunidad de Yutonagua. El náhuatl es el que tiene el primer lugar en los idiomas más hablados de México, en sus 68 lenguas, con sus 364 variantes, pero... En la Ciudad de México tenemos 7 servicios educativos, de los cuales yo acompaño 3 de ellos, que es la Central de Abastos, la Magdalena Contreras. Pues hablando del servicio de la Central de Abastos, pues estamos dentro de un DIF, que es un centro de día. Atendemos aproximadamente a 40 estudiantes, dentro de los cuales pues la gran mayoría son pues niños que se dedican a lo mismo, ¿no? Lo mismo que sus papás, son niños que trabajan, y pues también tenemos situación de migración. Todo esto y más el miércoles de Grupos Vulnerables y Mujeres, aquí Entre Dos. Pues llegamos al final de Aquí Entre Dos este martes. Gracias a todas y todos. A nombre de mis compañeras y compañeros, Gema Hernández, Gabriela Polinar, Ana María Muñoz y Verónica Basurto. Pásenla bien. Abrazos a todas y todos. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó Hay temas que te interesan e impactan, que merecen ser charlados aquí, Entre Dos. Abramos el diálogo, la conversación y la reflexión con nuestra anfitriona, Patricia Betaza.